Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder contar esta tarde con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias a Convite, a Asociación Civil Convite, por invitarme a formar parte de esta iniciativa Espacios de Paz. Y bueno, la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre discriminación y violencia. Mi nombre es Luis Alvarado Brusual, soy internacionalista de formación y activista social por vocación. Y y bueno, en los últimos años me he adentrado un poco al estudio de la construcción de paz, la resolución de conflictos, a estudiar un poco más sobre estos temas de discriminación y violencia, y un poco lo que les voy a estar conversando esta tarde está fundamentado principalmente en experiencias con el British Council y su metodología Apti Citizen y el Instituto Estadounidense de la Paz y su metodología de generación del cambio. ¿Okay? Ambas metodologías para trabajar en contextos de conflicto, para trabajar en contextos de construcción de paz. Los objetivos de este taller, los objetivos que vamos a estar abordando esta tarde, el primero de ellos es desnormalizar los actos de discriminación diarios en nuestras comunidades. El segundo es entender la asociación entre los actos de discriminación y la perpetuación de la violencia en nuestras comunidades. Y el número tres es aprender a detener sistemas de violencia. Yo creo mucho en el conocimiento práctico y no solamente es entender cómo funcionan las cosas, sino además cómo y qué cosas podemos hacer como ciudadanos para ponerle fin a eso a lo que queremos llegar, ¿no? Bueno, quisiera iniciar con una pregunta y quisiera que iniciáramos esta presentación, este taller con una reflexión y que se tomen el tiempo y se cuestionen a sí mismos y se pregunten qué es la identidad y qué es la importancia de esto. Sin más, yo les voy a conversar un poco y dar un concepto sencillo de la identidad. La identidad es nuestro único sentido del ser. Y la identidad se construye en dos niveles, a nivel personal y se construye a nivel social. Muchas veces creemos que lo que somos es lo que nosotros decidimos, pero realmente ¿quiénes somos? El quiénes somos responde también al contexto en el cual nacimos, en el contexto en el cual crecimos, en la parte del mundo en el cual crecimos y nos desarrollamos, de la familia a la cual provenimos y todas estas características que no decidimos, como personas no decidimos. Y también, digamos, de una u otra forma influencian la respuesta a esa pregunta, la respuesta al quiénes somos. Muchas veces pasamos la vida preguntándonos quiénes somos y esa es la búsqueda de la identidad propia, ¿no? Pero como les comento, la identidad se construye a nivel personal, a nivel social. A nivel personal se construye con las creencias, los valores, los intereses que como persona vamos desarrollando en la medida que vamos creciendo, que nos vamos formando y que vamos adquiriendo de una u otra forma la independencia en nuestra vida, ¿no? Independencia sobre todo, la independencia a nivel de intelectual y a nivel emocional. Y en el aspecto social, la identidad se construye desde la raza, la religión, los roles de género que se juegan dentro de esa sociedad, los roles predominantes dentro de esa sociedad en la cual crecimos, en la cual nacimos y sobre todo también la cultura en la cual nacimos, ¿no? Lo que les conversaba, lo que les comentaba anteriormente, la respuesta al quiénes somos va a terminar definiéndose a partir de qué raza somos, de qué etnia somos. De pronto, si nacemos en una etnia indígena, va a ser muy distinto la respuesta a si nacemos en una familia en Caracas o saber si nacemos en una familia en el interior del país. Eh, digamos, la formación o el pertenecer a un grupo determinado, pertenecer a un grupo eh, digamos, determinado en cuestión, va a definir en cuestión quiénes somos y va a terminar dándole respuesta a esa gran pregunta. También la religión predominante en nuestra familia, la religión predominante en nuestra comunidad va a terminar definiendo a qué religión eh, pertenecemos y va a terminar también definiendo de una u otra forma nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Y de una u otra forma la cultura en la cual también crecemos, en la cual también nos formamos, va permeando nuestra identidad y nos vamos haciendo uno y se va haciendo un constante intercambio entre una y la otra.
Las identidades forman culturas, pero la cultura también, sin duda alguna, influencia las identidades de las personas. Y creo que a partir de esto quiero conversarles algo que me gustaría que lo notaran, que me gustaría que lo tuviesen presente durante todo el taller, y es entender que nuestra identidad no es estática, que la identidad siempre está cambiando, y cambia cuando conocemos nuevas personas, cuando tenemos nuevas experiencias o cuando nos encontramos en diferentes ambientes. Por ejemplo, la identidad cambia también en el transcurso de los años. Quienes somos hoy no somos los mismos quienes fuimos hace un año, hace 5 años, hace 10 años, y estamos seguros de que tampoco seremos los mismos de aquí a 10 años en el futuro o a 20 años en el futuro. Entonces, ese proceso de definir quiénes somos no es un proceso lineal, sino que es toda la vida, ¿ok? Y que puede tener sus subidas, sus bajadas, y como todo proceso se vive incluso como, se puede vivir como un ciclo. Y eso me gustaría que lo tuviesen presente, el hecho de que nuestra identidad no es estática, que siempre está cambiando. Y a partir de ahora me gustaría que tomaran lápiz y papel y pudiésemos hacer la primera actividad práctica de este taller. Como nombre, todos pertenecemos a muchos grupos, y parte del hecho de que la identidad no solamente es cambiante, sino que además todos nosotros pertenecemos a diversas identidades. Quienes somos depende también con quién nos relacionamos. Quienes somos, o la respuesta a esa pregunta va a determinar en el contexto, va a venir determinada dependiendo del lugar, el contexto en el que estamos en un momento determinado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Luis, pero yo soy Luis que soy internacionalista y que puedo tener conversaciones y que puedo tener grupos con otros colegas internacionalistas, y en ese espacio de acción mi desarrollo y mi identidad, digamos, se permea por el contexto en el cual me estoy desenvolviendo. Pero además, soy Luis, activista social, ¿ok? Y en ese trabajo de activismo social, mi identidad cambia completamente, y mi identidad se aboca más hacia el trabajo en comunidades, más hacia la gestión de proyectos, ¿ok? Y los grupos con los cuales me relaciono, los grupos de personas con los cuales interactúo, también comparte conmigo ciertas características particulares, ¿no? de esta misma identidad. Podemos compartir la misma identidad con distintas personas. Sin embargo, la identidad se vive, aunque la vivamos, digamos, sea la misma identidad, cada uno vive la identidad de una forma determinada. Por ejemplo, el caso de la identidad de ser venezolano. Yo me considero venezolano y yo considero que el ser venezolano es una de mis identidades, ¿no? Y parte de esta identidad, cada quien, y pues, de pronto en este taller, muchos o todos nos consideramos venezolanos y parte de nuestra identidad. Sin embargo, aunque todos compartimos esa misma identidad, todos vivimos la misma identidad de una forma distinta. Desde nuestra individualidad vivimos la identidad de una forma distinta. Lo puedo asociar y puedo ponerles un ejemplo como la arepa. La arepa forma parte de la identidad y la cultura venezolana. Sin embargo, la arepa se prueba y se come de una forma y se sirve de una forma completamente distinta en todas las partes del país. Si, por ejemplo, nos vamos a la región oriental de Venezuela, pudiésemos encontrarnos que la arepa se come con cazón o se come con pescado esmechado o con pescado salado. Y si vamos a la zona de pronto llanera, nos vamos a encontrar con que la arepa se come con frijoles, queso y natilla, con frijoles, queso y suero, o con suero solamente. Y además, si nos vamos a la región andina, no solamente vamos a encontrar un cambio en la forma de servir la arepa, sino que además la propia arepa, que en el resto del país tiende a ser principalmente elaborada de maíz, nos vamos a encontrar con que en la región andina la arepa es andina. Perdón, la arepa andina es realizada con harina de trigo. Entonces, eso quiere decir que sea distinta. Bueno, es distinta, pero no deja de ser una arepa. ¿Ok? Es parte de la identidad, es parte de la cultura venezolana, sigue siendo una arepa, pero dependiendo de las regiones del país, dependiendo desde las mesas y las familias y las tradiciones de cada región del país, esa misma
arepa se sirve y se prepara de una forma distinta. Y así, de esa misma forma, funciona la identidad personal. Compartimos identidades, pero las personas viven la misma identidad desde puntos de vista distintos, desde su propia individualidad, la viven de una forma diferente. Y esto es importante porque muchas veces podemos creer que compartimos una identidad con una persona y que porque compartimos identidad, esa persona es igual que yo, y el creer y hacer suposiciones sobre que la otra persona es igual que yo o que debería ser igual que yo porque compartimos un espacio en común, también puede ser punto de origen a conflicto, puede ser punto de origen a diferencias entre personas o entre grupos en cuestión. Ahora, yo quisiera que tomáramos papel y lápiz porque me gustaría que hiciéramos esta actividad juntos. Yo les pongo un ejemplo acá en la pantalla. Hay que dibujar 6 círculos, un círculo central, 5 círculos en el exterior. En el círculo central vamos a definir nuestro nombre y en los círculos externos vamos a definir las identidades o los grupos identitarios de los cuales formamos parte, de los cuales nos sentimos parte. Yo, por ejemplo, en mi caso, he identificado, bueno, mi nombre en el centro, Luis, y en el exterior he identificado los grupos de los cuales formo parte: venezolano, ciudadano global, joven, activista social e internacionalista. Vamos a tomarnos 5 minutos para hacer esta práctica, cada uno en su espacio. Una vez que haya pasado este momento, estos 5 minutos, bueno, yo les pido que entonces tomemos uno de estos grupos de los cuales formamos parte, uno de estos grupos identitarios de los cuales formamos parte, seleccionemos uno con el cual nos sintamos cómodos, con el cual nos sintamos bien, y entonces entendiendo esa identidad, entendiendo ese grupo del cual formamos parte, les pido entonces que pensemos en un momento agradable, en un momento en el cual nos hemos sentido orgullosos de ser parte de ese grupo, de ser parte de esa identidad. Yo, por ejemplo, para ponerles un ejemplo práctico, yo voy a seleccionar venezolano como grupo identitario y yo identifico en este grupo identitario un momento especial, un momento en el que me sentí orgulloso. Yo recuerdo que en el 2015 tuve la oportunidad de salir de viaje por Venezuela como mochilero y viajaba en transporte público y me iba con carpa y acampaba en parques nacionales en el país. Esto lo hice solamente con 17, 18 años de edad. Y eso me permitió desarrollar un sentido de arraigo por Venezuela y un sentimiento de amor por mi país y de conocer todas esas bellezas que estaban ocultas, ¿no? Que en pleno año 2015 y año 2016 no eran tan visibles en los medios de comunicación, pero yo pude ver esa belleza de mi país de primera mano. Y eso me hizo sentir muy orgulloso, me hacía sentir muy bien hacer estos viajes. Y yo les invito a todos ustedes a que seleccionen un grupo y que piensen entonces en un momento en el que se hayan sentido orgullosos, felices de ser parte de ese grupo en cuestión. Una vez que hayamos pensado en ese momento agradable, en ese momento que nos hayamos sentido orgullosos de formar parte de ese grupo, ahora les pido que en ese mismo grupo del cual seleccionamos, ahora les pido que pensemos en un momento en el cual no nos hayamos sentido tan bien, en el que no nos hayamos sentido tan eh, orgullosos de ser parte de este grupo. Y yo, por ejemplo, les voy a continuar con el ejemplo de mi grupo identitario venezolano. Y también recuerdo, tengo experiencias en, digamos, por mi trabajo, por trabajo, he tenido la oportunidad de salir del país en algunas oportunidades y en algunos de estos espacios en los que me he encontrado fuera del país, cuando me preguntan de dónde soy y digo que soy de Venezuela, la cara que me ponen y la expresión que me ponen es de lástima, ¿no? Porque, bueno, las noticias a nivel internacional abundan en materia de la crisis y de todo lo que está pasando. Entonces, la expresión que colocan y la forma en la que se expresan de mí y del país es con lástima, que realmente termina siendo como un sentimiento de sentirse menos, ¿no? Un sentimiento de minimizar el trabajo que se está haciendo acá. Y no se trata de desconocer la crisis y la emergencia que afronta Venezuela y el venezolano, sino que también es como hacerle saber y mostrar al mundo
que no solamente son crisis y emergencias, sino que también aquí en el país hay una cantidad de personas trabajando por sacar este país adelante y echando para adelante, para sacar adelante además al venezolano en cuestión. Entonces, digamos, han sido como esas dos experiencias. Ahora yo los invito a ustedes a que piensen en una experiencia que de pronto no haya sido tan positiva, en la que no haya sido tan agradable formar parte de ese grupo. Preferiblemente al mismo grupo que seleccionaron en el grupo, digamos, con la experiencia positiva, con la práctica anterior. Qué bueno que ya han podido definir cuál ha sido ese momento no tan agradable o ese momento en que no se han sentido tan orgullosos formando parte de un grupo, porque eso nos permite entender que dentro de estos grupos identitarios, dentro de estos grupos y dentro de estas identidades de los cuales formamos parte, no todo es positivo, no todo es negativo, sino que cada una de ellas nos ofrecen a nosotros una visión, nos ofrecen a nosotros una perspectiva, unos lentes a través de los cuales nosotros vemos la vida y entendemos el mundo en cuestión. Estos lentes, esta forma de entender la vida puede generarnos acciones o momentos o oportunidades positivas o experiencias positivas, pero también puede generarnos experiencias negativas o de pronto no tan agradables. Y eso también forma parte importante de entender, digamos, la identidad, porque aquí estamos haciendo el ejercicio personal, pero ahora imagínense este ejercicio a nivel colectivo, cada venezolano, cada persona miembro de nuestra comunidad puede hacer este ejercicio y va a descubrir que cada uno de ellos forma distintas identidades y que incluso cada identidad le aporta unos lentes a través de los cuales entiende la vida. Y esto es valioso al momento en que nos empezamos a interrelacionar con los otros, entender que el otro, eh, digamos, aunque compartimos ciertas similitudes, el otro vive su identidad desde un punto de vista distinto, desde la diversidad, desde su propia individualidad, y que incluso a su vez tiene identidades distintas a las mías. Ahora que hemos hecho esto, yo les invito a que veamos la identidad la veamos como un iceberg, ¿ok? Porque la identidad tiene elementos visibles y elementos ocultos, así de la misma forma que un iceberg tiene la parte del hielo arriba del mar, que es la parte visible, pero la parte invisible, que es la que genera problemas, ¿no? Está debajo del agua, de la superficie. Cuando vemos la identidad como un iceberg, nos podemos encontrar que entre los elementos visibles de la identidad está la ropa, el idioma y otros elementos como la forma en la que habla, la forma en la que se viste, la forma en la que camina, la forma en la que se expresa, la forma en la que se siente, la forma en la que come una persona, ¿ok? Y a partir de eso, pues vamos creando en nuestra mente suposiciones, prejuicios y estereotipos sobre la persona con la cual nos estamos relacionando, ¿no? Por ejemplo, si vemos a una persona que de pronto está muy bien vestida o está vestida elegantemente, podemos pensar inmediatamente que esta persona es un ejecutivo de ventas, es un empresario, un emprendedor, va a una entrevista de trabajo, es una persona de pronto de clase social alta, pero si nos vemos a una persona digamos, con sus ropas desgastadas, podemos pensar que esta persona, digamos, es un ladrón, es un delincuente y que puede hacernos daño, ¿no? O que es un mendigo o que no tiene hogar. Entonces, de una u otra forma, esos elementos visibles que nos aporta la interacción con otra persona nos va dando y lo fundamentamos en prejuicios y estereotipos y nos va creando suposiciones respecto a la otra persona, suposiciones que posiblemente no sean correctas. Elementos ocultos de la identidad, como los valores y convicciones, ahí podemos también entender las relaciones de género, el poder que tiene esa persona, el cómo maneja el tiempo, qué tan ocupado es, justicia, qué tan justo es en sus relaciones, la sexualidad, su orientación sexual o su actividad sexual en cuestión, la amistad, las relaciones y cómo interactúa con otras personas, su relación con la naturaleza, su relación con la familia, la modestia, entre otros elementos. Por ejemplo, esta misma persona elegante que vimos en la calle, a lo mejor no sabemos, pero a lo mejor no tiene una buena relación con su familia, no tiene una buena relación con sus padres, a lo mejor, no sé, viene de un hogar con conflictos, una familia disfuncional,
eso no lo sabemos a ciencia cierta, eso no lo sabemos y la idea la idea que nos estamos generando sobre esa persona solamente está fundamentada en los estereotipos digamos, que nos creamos y las suposiciones que nos creamos, fundamentados únicamente en los elementos que están a simple vista. Los elementos que están a simple vista, además, como pueden ver en la presentación, son menos de los que están ocultos. Y esto también nos tiene que decir muchísimo. La imagen que nos da y que nos brinda otra persona no nos dice el 100% de lo que es esa persona. Incluso lo que nosotros mostramos al mundo, esos elementos visibles con los cuales nos expresamos al mundo, no expresa el 100% de lo que realmente somos. Y esto es importante entenderlo al momento de empezar a hablar de prejuicios, de discriminación y de violencia en las relaciones. ¿Por qué? Al momento de iniciar una relación con alguna persona, un aliado, una persona en la comunidad, una persona cercana, alguien a quien estamos conociendo, un amigo, alguien a quien nos presentan en una reunión, alguien a quien nos presentan en la cola para, digamos, en el supermercado, alguien que nos presentan en algún otro escenario, allí de una u otra forma se van también definiendo esas relaciones y se puede ver afectado por esas suposiciones que vamos creando en nuestras mentes fundamentadas en esos elementos visibles que tenemos, valga la redundancia, a simple vista, ¿no? Y que nos muestra la otra persona. Fíjense esto, motivados que gran parte de nuestra identidad, del quiénes somos, permanece oculto, constantemente hacemos suposiciones y mantenemos prejuicios sobre otras personas y culturas, teniendo estos significados impactos positivos y negativos. Yo aquí quiero hacer apuntar algo respecto al tema de las suposiciones y creo que digamos, a primer momento pudiese parecer que lo correcto sea decir que hacer suposiciones es malo. Fíjense, yo creo que, y un poco el marco y la dirección de este taller es nada es bueno ni nada es malo. Las suposiciones están allí y prácticamente son inevitables. Las suposiciones son inevitables y las hacemos constantemente todos los días de cada lugar. Estamos suponiendo siempre, estamos suponiendo que el otro va a hacer algo, estamos suponiendo que tal cosa va a suceder, estamos suponiendo que tal escenario puede ocurrir, estamos suponiendo algo sobre otras personas, estamos incluso a veces suponiendo sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, estas suposiciones son inevitables, pero lo importante y la invitación es a que seamos conscientes de que esas suposiciones efectivamente son suposiciones y que no representan la realidad, y que para representar la realidad o para conocer la realidad hay que conocer no solamente los elementos que están a simple vista, sino además conocer los elementos ocultos de esas identidades, de esos escenarios en los cuales estamos trabajando, en esos contextos en los cuales desarrollamos esos contextos de violencia. Ahora fíjense algo, entendemos esto, fíjense esto, vamos a ver esto como los dos icebergs, dos personas, dos icebergs que tienen elementos visibles, y que tienen elementos ocultos. Dos personas que están conociéndose, dos personas que están iniciando una relación y fíjense lo siguiente, cuando diferentes identidades o culturas se juntan, las partes ocultas de estas identidades incrementan las posibilidades de conflictos entre las relaciones en la relación entre estas personas. ¿Por qué? Porque mientras más elementos ocultos hayan entre estas dos personas, la relación se va a fundamentar en suposiciones la una sobre las otras. Y estas suposiciones van a estar fundamentadas también en los elementos visibles que digamos, están a simple vista respecto al otro, pero también muchas veces en prejuicios y estereotipos que tenemos en relación al otro. Ahora quisiera que hablemos de los actos de discriminación en nuestra comunidad fundamentados en prejuicios y estereotipos. Quiero que tenemos que digamos, anotar y ser como más, desgranar, hacer esto más tangible, cuáles son esos actos de discriminación en nuestra comunidad y que están fundamentados en prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, cuando nos montamos en un transporte público y una persona de color, una persona negra, o de pronto con desgastadas sube a la unidad de transporte, lo más seguro que podamos
la acción más segura que le continúa a ese acto, o sea que pensemos inmediatamente dónde tenemos el teléfono y dónde lo vamos a guardar, ¿ok? O pensemos en bajarnos de la unidad de transporte, sea este el bus o el metro o cualquier otra unidad de transporte que usemos para trasladarnos. Y de una u otra forma esa acción que pensamos o esa suposición que tuvimos en un momento determinado implica un acto de discriminación hacia la otra persona y que está fundamentado en prejuicios y estereotipos sobre cómo luce un cierto, cómo luce y cómo debería lucir un cierto, digamos, parte de la población, grupo de la población en cuestión. Y así como estos actos de discriminación, podemos encontrar actos en casi todos los lugares y son más comunes de lo que nosotros pensamos. El gran reto, nuestro gran reto es aprender a identificar cuáles son esos actos de discriminación fundamentados en prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, las personas de barrios como Petare, como barrios como Katia, se han estigmatizado y las personas de estos sectores han sufrido de prejuicios y estereotipos, han sufrido de actos de discriminación fundamentados en prejuicios y estereotipos sobre cómo debería lucir una persona de Petare y de Katia. Por ejemplo, los medios de comunicación social también ayudan a difundir y a profundizar en estos prejuicios y estereotipos en la sociedad. Si recordamos en el caso de Venezuela, algunas novelas, algunas series de televisión, las personas que, bueno, digamos, eran un estrato socioeconómico bajo y que vivían principalmente en barriadas, eran caracterizadas por personas negras, por personas afro, de pelo rizado, de carácter mal hablado, generalmente incluso a veces violentas. Era la interpretación de la televisión venezolana de lo que debería ser o de lo que es una persona de un barrio. Ahora, ¿eso significa que todas las personas del barrio sean iguales? No. Pero ese concepto que se definía a partir de un medio de comunicación, de una u otra forma, acrecentaba ese mensaje de discriminación en la sociedad venezolana y también va marcando ciertas brechas, ¿no? Que también, digamos, se van profundizando con el pasar del tiempo y con la profundización incluso de esos mismos mensajes. Entonces yo creo que es importante acá que apuntemos en la libreta, apuntemos en el cuaderno, esos actos de discriminación que están a diario, que pasan a diario y que algunas veces pasan por desapercibido, pero que están presentes, que están allí, a los cuales también hay que hacerles frente, porque son la raíz de cualquier acto de violencia y de cualquier violencia generada en un conflicto escalado posterior. Ahora, acá quisiera que conversáramos eh, específicamente sobre, ya va, sobre la pirámide del odio. La pirámide del odio nos va a hacer entender, nos va a permitir entender cómo funciona la discriminación o cómo funcionan los actos de discriminación y el por qué es importante entender los actos de discriminación en la sociedad. Los actos de discriminación se encuentran en la base de la pirámide del odio. Y estos actos de prejuicios, estos actos de discriminación sustentan el resto de la pirámide. Algunas veces cuando pensamos en un conflicto social, en un conflicto en nuestras comunidades, pensamos que ese conflicto es nuevo o reciente, pero generalmente los conflictos no surgen de un día para otro, no surgen de la noche a la mañana. Los conflictos se van creando y se van fomentando a partir de esas actitudes prejuiciadas y que los cuales es lo que los estaba invitando a identificar en sus libretas. Por ejemplo, estas actitudes prejuiciadas pueden incluir estereotipos, miedos a la diferencia, justificar los prejuicios, buscando personas que piensen de una forma parecida a la nuestra, buscar información para confirmar nuestras creencias y prejuicios que se tienen. Hay una falta de introspección y conciencia sobre el privilegio que ciertos grupos tienen dentro de la sociedad.
Ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo veamos más práctico sobre estas actitudes prejuiciadas. Podemos, por ejemplo, vamos a colocar como ejemplo actitudes prejuiciadas hacia el movimiento LGBT, hacia el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, intersex y otros, ¿no? Y los queer. Entonces, fíjense, cualquier de una u otra forma estereotipo que tengamos respecto a este grupo, ¿no? O hipersexualización de estos grupos diversos sexualmente, va a ir también de una u otra forma sentando las bases de esta pirámide que ya poco a poco vamos a ir construyendo y delineando para entenderla nivel por nivel. Ahora, este miedo o estos estereotipos que fijamos respecto al otro, respecto a este tipo o estos grupos sociales, va a venir determinado por el miedo, por tener un miedo a la diferencia, por tener un miedo al que es diferente a mí, por no entender al otro, por no entender la identidad del otro, por negarme a la posibilidad de la existencia del otro. Estas actitudes prejuiciadas generalmente se quedan en lo individual, es decir, yo tengo mi visión clara sobre este grupo en cuestión y yo la comparto conmigo mismo y yo más bien me nutro, fortalezco mi visión, fortalezco mi propia visión. Ahora, cuando yo fortalezco mi visión y fortalezco mis prejuicios y mis propios estereotipos respecto a este grupo en cuestión, podemos llegar a escalar a un siguiente nivel en la pirámide del conflicto que lo vamos a llamar actos de prejuicio. Ya en este momento, yo dejo, ya dejo de que los prejuicios o los estereotipos solamente los conservo yo y es mi visión del mundo, sino que ahora yo empiezo a compartir mi visión del mundo, mi visión y mis estereotipos y mis prejuicios con otras personas y empiezo a afectar directamente a los grupos vulnerables en cuestión. Por ejemplo, yo aquí puedo optar por hacer o utilizar mensajes de odio que vayan dirigidos hacia grupos de la comunidad LGBT. Puedo utilizar lenguaje no inclusivo, puedo hacer comentarios desconsiderados, puedo hacer bromas prejuiciadas, puedo hacerle bullying al compañero de la universidad que sé que es homosexual, o al compañero de la escuela que sé que es homosexual, o al compañero de la escuela que siempre se ha catalogado como el rarito. Entonces, esa catalogación, ese estereotipo del rarito, también ayuda a fomentar esos actos de prejuicio hacia la otra persona, ¿no? Fundamentados precisamente o digamos, en discriminación fundamentada en estereotipos de género, de identidades en cuestión. Ahora, por ejemplo, también puedo incorporar allí en los actos de prejuicio el tema de la anulación social, la exclusión, de las microagresiones, de los insultos, las ridiculizaciones, la intimidación, la deshumanización. Ya ahí empiezo a llamarles, por ejemplo, empiezo a llamarles marica a la persona que es homosexual, a la persona que es gay, le empiezo a llamar de una u otra forma, formas despectivas que atentan contra su dignidad como persona, como ser humano, ¿ok? Entonces ya allí, ya yo escalé de nivel en la pirámide del odio y ahora entonces empiezo a afectar directamente a personas que forman parte de estos grupos. Ahora, imaginemos que, por ejemplo, esta persona que tiene estos prejuicios y que tiene estos estereotipos sobre la comunidad LGBT logra acceder a una posición de poder. Y ojo, aquí quiero hablar de las posiciones de poder porque todos tenemos de una u otra forma cuotas de poder, todos tenemos de una u otra forma posiciones de poder desde nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, los padres tienen una posición de poder respecto a sus hijos, también los maestros tienen una posición de poder frente a sus alumnos, los policías tienen una posición de poder en las calles, de una u otra forma, los políticos tienen una posición de poder en los medios de comunicación, en la toma de decisiones en un país. Los empresarios tienen poder y tienen cuotas de poder en sus empresas como directivos,
toman decisiones que afectan los lineamientos y que afectan las directrices, las direcciones de sus organizaciones en cuestión. El líder representante de una organización no gubernamental también tiene una posición de poder. Quienes manejan recursos económicos, financieros o de otra forma también tienen posiciones de poder. El director o el gerente de un banco tiene una posición de poder. Y aquí quiero hacer esta aclaratoria para no asociar directamente las posiciones de poder con posiciones políticas, netamente. Supongamos que alguna persona que tenga estos prejuicios, que mantenga estos estereotipos, que además haya nutrido sus estereotipos y sus prejuicios y haya cometido actos de prejuicio, además, adquiere una posición de poder o asume una posición de poder, puede que desde su posición de poder empiece a adoptar medidas o políticas de discriminación sistemática hacia ese grupo en específico, hacia ese grupo social con el cual está en contra, con el cual siente prejuicios y con el cual, al cual siente la necesidad de discriminar porque siente este grupo no es merecedor de los derechos o que no es merecedor de ciertas oportunidades. Por ejemplo, en esta discriminación sistemática, podemos hablar de las desigualdades en la justicia penal, distribución no equitativa de los recursos escolares, es decir, si yo manejo recursos económicos o kits estudiantiles desde mi organización no gubernamental, yo manejo kits estudiantiles o kits de estudio para estudiantes de educación básica, yo tengo el poder de decidir a quién se le da y a quién no. En la decisión de a quién se le da y a quién no, fundamentado principalmente y debería ser fundamentado en la necesidad, yo también puedo decidir que a las personas LGBT, las personas homosexuales, no se les va a dar kits estudiantiles porque además que no merecen acceso a oportunidades educativas y oportunidades de crecimiento. Ojo, aquí estoy comentando sandeces, estoy comentando solamente ejemplos que no representan mi punto de vista, pero que de una u otra forma nos ayudan a entender y a ver visualmente, a visualizar cómo es que la violencia va escalando en nuestras comunidades, fundamentado principalmente en actitudes prejuiciadas y en actitudes de discriminación. Esas actitudes de discriminación pequeñas, imperceptibles, que identificamos en el proceso anterior, son las bases de esas que sostienen esta pirámide en nuestras comunidades y en nuestro país. Y bueno, estábamos conversando sobre la discriminación sistemática. Además, también en esa discriminación sistemática puede haber desigualdad en las oportunidades laborales. Si yo soy gerente de recursos humanos en una empresa, yo puedo decidir quién ingresa como recurso humano a la empresa, quién ingresa a las distintas gerencias, quién ocupa cada cargo. En ciertas empresas eso es posible. Y si el gerente de recursos humanos, que tiene una posición de poder, de captación de recursos humanos para una empresa en cuestión o para una organización en cuestión, tiene actitudes prejuiciadas y además tiene prejuicios y estereotipos sobre el grupo LGBT o la comunidad LGBT, no va a aceptar y no le va a brindar oportunidades de estudio a toda aquella persona que parezca rarito en la entrevista de trabajo o que tenga un perfil que no cumpla de una u otra forma con sus estándares de lo que es normal. Entonces, estas posiciones de poder de una u otra forma van coaccionando el acceso a oportunidades a esos grupos vulnerables o a los grupos en cuestión que sufren discriminación en la sociedad. Ahora, cuando ya existe una discriminación sistemática dentro de una organización, en una empresa o el país, pudiésemos avanzar hacia un siguiente nivel del marco de la violencia que nos delimita la pirámide del odio. Por ejemplo, en esta violencia subimos a la violencia motivada por prejuicios y ya yo aquí como gerente o como director de una empresa o como, digamos, director de una organización no gubernamental, ya yo no solo es que le corto oportunidades de acceso a servicios o le corto el acceso a oportunidades de formación, crecimiento y desarrollo a personas de la comunidad laboral en mi espacio de trabajo, fomento la violencia hacia los trabajadores de la empresa, hacia a los trabajadores de la organización, que sé que son miembros de la comunidad LGBT. Y además, acá en
En este siguiente nivel de violencia en nuestras comunidades, además hago un proceso de investigación en redes sociales y stalkeo a los empleados para saber quiénes son gays, para saber quiénes son lesbianas, transexuales, intersex, y hacerles una persecución básicamente en redes sociales, acosarlos en los medios de comunicación electrónicos, en las redes sociales, para después entonces proceder a una violencia física en mi espacio de trabajo. Y aquí esto se puede incluir amenazas, como amenazas de despidos, amenazas de muerte incluso, por ser parte de la comunidad LGBT. Profanaciones, vandalismo, o digamos le pueden rayar la casa al trabajador, y puedo coordinar con los trabajadores para que se les raye el frente de su casa y le escriban marica en el frente de su casa, y eso sin duda alguna es violencia, motivada principalmente por los prejuicios de quien detenta esa posición de poder y que está invitando y que está no solamente invitando, sino promoviendo el odio y la discriminación hacia un grupo vulnerable. Ahora, aquí también podemos encontrar incendios provocados, ataques, violaciones, asesinatos y terrorismo. Y luego está en el último punto, en la cúspide, el punto al que no queremos llegar, en el punto en que ningún país, ninguna sociedad merece llegar a esa cúspide. Sin embargo, es el punto final al que nos llega después de tanta violencia acumulada, después de tanta discriminación acumulada en esta pirámide. Llegamos al genocidio, que es el acto o la intención deliberada, sistemática de aniquilar un pueblo. En este caso, yo, por ejemplo, pudiese citar el caso de Hitler, ¿ok? Hitler, cuando se habla de Hitler en cuestión y del régimen nazi en Alemania, generalmente solemos asociar el holocausto con el pueblo judío, pero en el holocausto, uno de los grupos vulnerables que también se vio afectado digamos, por las cámaras de gas en las que Hitler sometía a muerte a su población, eran los grupos LGBT. Pensaba que los grupos LGBT no eran naturales, ¿ok? Iban contra la naturaleza, así que también deberían morir. Y eso se pudiese considerar también un genocidio, porque era un acto dirigido precisamente a aniquilar a un grupo de la población, a un grupo sexual de la población. Entonces acá la población LGBT que vivía bajo el régimen de Hitler también se vio la necesidad de emigrar a otros países fuera del control nazi, y para poder sobrevivir, ¿no? Estaba en juego la vida de las personas, miembros de la comunidad LGBT. Entonces fíjense cómo poco a poco estas actitudes prejuiciadas que se van convirtiendo en actos de prejuicios y luego en discriminación sistemática son los que generan la violencia motivada por prejuicios y que terminan llegando a situaciones tan terribles, tan trágicas y a las que nadie desea llegar, como genocidios. Ahora que hemos visto y entendido la violencia de esta forma, y que recientemente conversamos de la identidad y hablamos de la identidad también con sus partes visibles y las partes invisibles, yo los invito a que veamos la, la violencia también con como un iceberg que tiene elementos visibles y elementos invisibles. Muchas veces lo que leemos en las noticias, muchas veces lo que vemos en nuestras comunidades simplemente es una sola parte, una fracción de la violencia en cuestión. Aquí estamos hablando de lo que vendría siendo la parte visible de la violencia, que está a simple vista y que incluye los comportamientos violentos como la intimidación, los disturbios, las peleas, la violencia sexual, las torturas, las desapariciones. Es decir, en los medios de comunicación aparecerá la información, por ejemplo, y es más fácil enterarnos en nuestras comunidades de las informaciones sobre el asesinato de tal persona, de tal grupo, o el agavillamiento de cierto grupo, de cierta persona, o digamos, el conflicto armado entre distintas bandas. Esa es la violencia visible, que está palpable y que se puede ver en las comunidades. Pero ese comportamiento violento, que forma parte de la violencia visible en este iceberg de la violencia en cuestión,
solamente es una parte de la violencia. Esa violencia está fundamentada, esta violencia está sostenida en otros dos pilares, ¿no? Que son las actitudes prejuiciadas, encontramos los sentimientos y los prejuicios hacia los otros, el odio, el miedo, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, y también por su parte también tenemos el contexto, la violencia institucional, sistémica y estructural, por ejemplo, las políticas y prácticas discriminatorias, las políticas que promueven la violencia en nuestras comunidades, las políticas que que más bien desfavorecen la cultura de paz, que promueven más bien es, el acceso fácil a drogas, el acceso fácil a armamento, a armas, de distintas formas y que también facilitan la creación de grupos delictivos y de grupos criminales en nuestras comunidades. Más adicionalmente, las actitudes que incluye el odio, el miedo y la intolerancia hacia otros grupos son realmente la raíz y son realmente lo que sustenta esa violencia que vemos, que es palpable y que es visible porque es la que hace ruido en cuestión. Cuando hablamos de agentes de paz, cuando hablamos de agentes de cambio, cuando hablamos de transformación social, no solamente tenemos que quedarnos en la parte visible de la violencia, no solamente tenemos que quedarnos en ver y en tratar y abordar lo que está a simple vista, sino que además también tenemos que allá ver lo que está más allá de la simple vista y atender esas actitudes y ese contexto que al fin de cuentas son lo que sustentan, lo que mantiene, lo que perpetúa esos comportamientos de violencia en nuestras comunidades. Ahora que ya hemos visto la violencia como un sistema, yo quiero invitarlos a que veamos este ciclo de socialización para entender cómo es que la violencia se va formando y cómo es que la violencia se va perpetuando en nuestras comunidades a lo largo del tiempo y terminamos viviendo en conflictos tan largos, en conflictos tan extensos y en conflictos tan complejos. Por ejemplo, todo tiene un inicio, ¿verdad? Y este inicio nacemos como seres humanos libres, sin duda alguna, pero de una u otra forma nuestra libertad nos dura solamente 5 minutos. Después de los 5 minutos, alguien definirá nuestro género, nuestro sexo, la raza a la cual pertenecemos, la religión a la cual pertenecemos, el grupo social al cual pertenecemos. Y bueno, pasaremos nuestra vida defendiendo todo esto en este marco en el cual nacemos. Eso es una frase de un poeta de Medio Oriente que me agrada bastante y que creo que puede explicar bastante bien este ciclo de perpetuación de los conflictos, ¿no? Nacemos en un mundo con los mecanismos previamente establecidos, nacemos sin culpa, sin conciencia, sin pecado, nacemos sin elección, con información limitada, muchas veces sin información o con desinformación, o sin desinformación también, simplemente no hay información. Y toda esta información que nos viene dada por sesgos, con estereotipos, con prejuicios, a través de la historia, de los hábitos y las tradiciones que nuestra familia ha seguido, que nuestras comunidades han seguido. Es decir, ya nacemos en un mundo en el que prácticamente ya todo está establecido y nosotros solamente llegamos acá y nos adaptamos a este sistema y nos adaptamos a lo que ya está previamente establecido. Nuestra primera relación es con nuestros padres nos van diciendo qué es lo que debe ser correcto, qué es lo que no es correcto, y entonces así vamos de una u otra forma formando y definiendo quiénes somos en esos primeros años de vida. Además tenemos una relación en esos primeros años de vida de total dependencia con nuestros padres y bueno, si nuestros padres nos dicen que cierta cosa es incorrecto o que no debe hacerse, nosotros por supuesto creemos fielmente en nuestros padres. Acá no quiero contrariar y desafiar el rol de los padres en la educación y en la formación, sino bueno, entender que aquí no hay culpables, ¿no? Aquí cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene
y incluso nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían en su momento determinado. Ahora, en este proceso en el cual nacemos, en el cual nos desarrollamos, existe una primera socialización y esta socialización pasa de un pensamiento, por pensamientos a un nivel personal, ¿ok? Empezamos ya a tener esa capacidad de racionar ciertas cosas, de pensar por nosotros mismos, pero también empieza ese proceso de socialización con nuestros padres y empezamos a involucrarnos en conversaciones con nuestros padres, con otros familiares, primos, amigos, maestros, personas que amamos y en las que confiamos. Por ejemplo, nuestros padres son las personas que amamos y en las cuales confiamos cuando somos niños. Entonces, por eso mucho de nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo viene de una u otra forma determinado por la forma y la visión de nuestros padres también respecto al mundo en cuestión. Porque bueno, ellos nos transmitieron toda esa información en esos primeros años de vida. Durante este proceso de primera socialización vamos moldeando nuestras expectativas, nuestras normas, nuestros valores, nuestros roles, reglas, formas de ser y sueños. Por ejemplo, cuando hablamos de moldear nuestras expectativas, por ejemplo, podemos hablar de si nacemos en un contexto de un barrio o una comunidad vulnerable, nuestros padres pueden decirnos que el acceso a la educación, eso no es para nosotros porque nosotros no tenemos plata, suficiente dinero para llevarte a la escuela o para llevarte a la universidad. Entonces, de una u otra forma, ese proceso de socialización con el padre va de una u otra forma también limitando y delimitando cuáles van a ser las máximas expectativas a las que podrá optar ese niño. Ese niño al cual se le está diciendo eso ya sabe que no va a poder acceder a educación, entonces sus expectativas también van bajando, ¿no? O por ejemplo, decirle no sé, o los regalos que les hacemos a los niños. En este proceso de socialización se va definiendo que los niños juegan con carritos y las niñas juegan con la cocinita, con las muñequitas y con los bebés, y que duermen los bebés y cuidan a los bebés y demás. Entonces se van definiendo los roles dependiendo también dependiendo también la sociedad y la cultura en la que nacemos en este primer proceso de socialización. Y también incluso en ese mismo proceso de socialización, en ese mismo proceso, en ese ejemplo de niños y niñas, de género, también se va de una u otra forma definiendo las expectativas. Bueno, tú eres un niño, tú juegas con carritos, tú puedes optar y tus expectativas se aumentan a que tú puedes ser piloto de autos. Mientras que la niña, bueno, como juega con muñequitas y como juega con el bebé, tu máxima expectativa es ser madre, tu máxima expectativa es cuidar de tu bebé, ¿ok? Y ser ama de casa para cocinar y demás. Entonces, cómo ese primer espacio de socialización en nuestras vidas va determinando también nuestras expectativas y hacia a dónde podemos apuntalar, ¿no? Si tenemos apoyo de nuestros padres y para soñar en grande, aun cuando nuestras posibilidades sean limitadas, ¿ok? Vamos a formar a niños, vamos a criar niños con una capacidad y con altas expectativas que van a tener una posibilidad, una oportunidad de ser más ambiciosos frente al mundo y de poder optar a cosas más grandes. ¿Ok? Luego de este primer proceso de socialización viene una socialización institucional y cultural donde se da un refuerzo por bombardeo de mensajes. Tenemos ese primer contacto con instituciones como las escuelas, como los medios de comunicación, como las iglesias, con el sistema legal, ¿ok? Con la medicina, bueno, vamos al médico y el médico nos dice de pronto, o las niñas tienen que hacerse, las muchachas tienen que hacerse su control ginecológico, citológico, entonces, bueno, ya eso de una u otra forma va también nos va bombardeando información, nos va dando información sobre quiénes somos y nos va dando información sobre nuestras propias identidades en cuestión. Ok, pero aquí además también encontramos las iglesias en un sistema cultural como el venezolano, donde la religión tiene un papel importante, donde la fe tiene un papel importante. Las iglesias son instituciones que sirven para reforzar formas de pensamiento fundamentadas en estereotipos, prejuicios y que pueden llegar incluso a actos de discriminación. No en todos los casos, pero bueno, es un ejemplo en cuestión. También la televisión es una institución que refuerza mensajes. Por ejemplo, si vemos... ya comentaba anteriormente sobre el tema de las personas
digamos, de estrato socioeconómico bajo, que viven en barrios. La persona y la actriz ideal que interpretaba en las novelas venezolanas el papel de este tipo de personajes era Gladys Ibarra, una persona de color morena, negra, con pelo rizado, donde generalmente su personaje hablaba o tenía un mal lenguaje, ¿ok? Y que era generalmente en algunas ocasiones violenta. Entonces ya eso nos va definiendo muchas cosas, muchos prejuicios y estereotipos sobre cierto grupo social en nuestro país y en nuestras comunidades en cuestión. Y va bombardeando de información, nos bombardea de información sobre qué es, sobre quién es el otro y sobre lo que deberían ser las cosas. Pero también de este mismo punto de vista de los medios de comunicación, que tienen un papel muy importante en las narrativas que construyen respecto a grupos sociales, respecto a un país y a la población en cuestión, podemos encontrar las narrativas que se construyen a partir de las juventudes o de los jóvenes en cuestión, los medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, las telenovelas y las series de televisión van de una u otra forma construyendo una narrativa de jóvenes donde los jóvenes son principalmente seres muy emocionales que están principalmente enfocados en relaciones de pareja, pero que muy pocas veces, o en relaciones sentimentales, pero que muy pocas veces se ven como actores activos o como actores creadores y generadores de cambios, sino que simplemente se les involucra en una trama donde parecieran ser seres irresponsables, forma desenfocados de un objetivo en cuestión y básicamente eso, inestables emocionalmente, irresponsables y demás. Entonces eso también va creando mensajes y narrativas sobre los jóvenes de nuestro país. Ahora, ese refuerzo se sigue y tiene un segundo refuerzo cuando todos esos mensajes se convierten en estigma, en sanciones, en privilegios, en persecución, en discriminación. Y aquí empezamos a meter un poco el sistema legal y desde el punto de vista del sistema legal o desde el punto de vista desde desde las instituciones empezamos a darle privilegios a ciertos grupos por encima de otros, o perseguimos a unos grupos o ciberacosamos o acosamos a ciertos grupos, discriminamos a ciertos grupos, generamos sanciones para ciertos grupos en cuestión. Estos refuerzos nos van a dar Estos refuerzos nos van a dar como resultados disonancia, silencio, molestia, deshumanización de estos grupos, pecado, ignorancia, odio a sí mismo, estrés, pérdida de la realidad, violencia y crimen. Por ejemplo, cuando discriminamos a alguien o cuando generamos un acto de discriminación sobre alguien, no solamente vamos a hacer sentir mal a esa persona por ese momento, o no solamente vamos a generar que esa persona se moleste en cuestión, sino que incluso a esa persona le podemos estar generando un odio a sí mismo, ¿no? Que esta persona llegue a odiarse a sí misma por no poder encajar en la sociedad en la cual nació en cuestión. Y esto puede venir además adicionalmente acompañado de problemas de estrés, ansiedad, incluso con problemas o con intentos de suicidio en cuestión que afecten la vida, la dignidad de esta persona. Entonces, cómo los actos de discriminación, aunque parezcan sencillos, aunque parezcan inofensivos, van generando precedente para actos de violencia de mayor tamaño, de mayor escalada. Ahora, aquí en este sistema, este se llama el ciclo de socialización, aquí podemos ver cómo se van perpetuando los conflictos, cómo se van perpetuando la violencia en nuestras comunidades, y una vez que hay un resultado de molestia, deshumanización, pecado y demás, ahí tenemos la acción y es, digamos, como realmente lo que permite llegar a la perpetuación de la violencia, y es que aquí podemos tomar la decisión de no hacer nada, de no generar olas, de promover más bien el status quo, porque bueno, generar olas y generar problemas o cuestionar el status quo me va a generar problemas, entonces yo prefiero no ser alborotado, no generar problemas en esta situación, acoplarme más bien, yo prefiero acoplarme a todo este sistema y yo me adapto, ¿ok? Con la intención
de sobrevivir, de sobrellevar la situación y de que evitar que la gente me cuestione, evitar que la gente opine sobre mí o la gente me discrimine, me rechace, me excluya. Entonces yo me adapto completamente a la situación, no hago nada, no genero olas y promuevo el statu quo. Cuando eso pasa, la violencia se sigue perpetuando en nuestras comunidades. Pero aquí es importante esto que vayamos a ver a continuación, porque ahora que estamos viendo la continuación o la perpetuación de la violencia o de la discriminación en nuestras comunidades, también tenemos la opción de poder hacer cambios y de poder de una u otra forma romper con este ciclo. Y es en el momento cuando una vez se genera la molestia y la disonancia, podemos tomar la decisión de interrumpir el ciclo de violencia, de interrumpir el ciclo de discriminación en nuestras comunidades. ¿Y cómo se hace, cómo se genera esa dirección de cambio en el ciclo para romperlo completamente? Elevamos la conciencia y el proceso de elevación de conciencia es un proceso de empoderamiento de sí mismo, empieza como un proceso de formación de sí mismos, ¿ok? Y además aquí empezamos a educar a otras personas sobre los actos de discriminación, empezamos a educar a otros sobre violencia, sobre ciclos de socialización, sobre cómo poner fin a violencia en nuestras comunidades. También tomamos posición, y esto, a tomar posición nos referimos cuando sucede un acto de discriminación en una comunidad, en vez de quedarnos callados, en vez de pasarlo por alto. Tomar posición implica elevar nuestra voz frente a ese acto de discriminación que está ocurriendo en un momento determinado y decir, ya basta, esto es incorrecto, esto no es normal. No normalizar la violencia, no normalizar la discriminación es valiosísimo, es un punto indispensable al momento de querer romper con el ciclo. Muchas de estas veces el ciclo continúa porque esta discriminación, los actos de discriminación parecen normales dentro de nuestra comunidad y parecieran pasar por actos normales dentro de nuestros actos diarios, nuestra vida diaria en cuestión. Identificarlos, fijarlos y fijar posición sobre estos, tomar posición sobre estos y decir ya basta, esto no es normal, es un punto valiosísimo para interrumpir el ciclo de conflicto y el ciclo de violencia en nuestras comunidades. Ahora, esto no es nada más esto, ¿no? Esto no nada más termina acá y en esta dirección de cambio. Esta dirección de cambio es solamente un inicio. Ahora vamos a ver, por último, lo que vendría siendo el ciclo de socialización. Este ciclo de socialización vendría siendo como un ciclo positivo, ¿no? Como un ciclo virtuoso que nos va a permitir a nosotros, en vez de perpetuar el conflicto y perpetuar la violencia en nuestras comunidades, vamos a perpetuar a su cambio, en su lugar, la paz, la armonía en nuestras comunidades y digamos, sí, la diversidad y todas aquellas acciones que promuevan diálogos y que promuevan la paz en nuestras comunidades en cuestión. Todo cambio, nosotros no podemos pretender cambiar nuestra comunidad, no podemos pretender cambiar nuestro país, no podemos pretender cambiar a nuestra familia si no empezamos a cambiarnos nosotros mismos y eso es algo indispensable. El inicio de este proceso de cambio, el inicio de este proceso de transformación social y de construcción de conflictos, de cierre de ciclos, de interrupción de ciclos, inicia primeramente con nosotros mismos, con el empoderamiento de nosotros mismos, a través de la introspección, la educación y la elevación de la conciencia. Asistiendo, por ejemplo, a este tipo de talleres, ustedes están permitiéndose adquirir nuevas herramientas para aprender a identificar actos de discriminación, ponerle un parado a los actos de discriminación en sus comunidades. Y eso es valiosísimo porque se están permitiendo además obtener nuevas perspectivas, obtener nuevas experiencias, y eso es importante en el proceso de empoderarnos a nosotros mismos. Además, en este proceso, además, tenemos que generar una capacidad de análisis y de herramientas, cuestionarnos y preguntarnos
¿Por qué el mundo funciona como funciona? ¿Por qué mi familia funciona de la forma que funciona? ¿Por qué en mi sociedad tal grupo funciona de la forma que funciona? ¿Por qué en mi grupo, por qué en mi comunidad este grupo tiene poder? ¿Por qué en mi comunidad esta persona tiene poder y por qué no la otra? Este tipo de preguntas que nos vamos haciendo poco a poco, que van a facilitar ese proceso de deconstrucción de quiénes somos y ese proceso de formulación de un nuevo quiénes somos y de una nueva definición del quiénes somos y una nueva eh, definición de nuestros procesos de transformación en las comunidades. Luego viene una segunda etapa que podemos llamarla llegando, y que le hemos llamado llegando, donde hay un movimiento y ocurre una primera expansión de ese empoderamiento, una expansión hacia afuera, hacia los demás. ¿Ok? A partir de este momento vamos a buscar experiencias, vamos a buscar exposición, vamos a buscar elevar la voz, nombrar las injusticias tomando posiciones, vamos a usar herramientas, explorando y experimentando. Por ejemplo, y aquí les comentaba en la lámina anterior, el tema de fijar posición. Ya aquí que nos hemos empoderado nosotros mismos, que ya nos hemos formado nosotros mismos, que nos hemos educado nosotros mismos, llegamos a un proceso en el que nos sentimos confiados y en el que nos sentimos capacitados para tomar posición en un momento determinado frente a un acto de discriminación que ocurre en nuestras comunidades. Es decir, acá vamos a empezar a buscar espacios, vamos a empezar a asistir a espacios como estos o foros o actividades de otras organizaciones no gubernamentales o de otros espacios de participación ciudadana y de participación de jóvenes para explicar y para expresar que lo que está pasando en nuestra comunidad es acto de discriminación y que tiene que parar. Cuando nosotros empezamos a visibilizar esas acciones frente a otras organizaciones, frente a espacios de diálogos, frente a espacios de conversación como este, entonces allí hay un proceso que nos va hablando, un proceso de evolución hacia lo que vendría siendo la transformación del sistema de violencia, ¿no? Porque vamos a empezar a tomar posición y empezar a nombrar las injusticias por su nombre, tomando posiciones, permitiéndonos darle un parado a la violencia y a la discriminación. Luego de que esto ocurre, vamos a partir de la construcción de comunidad. Por ejemplo, tengo entendido que este taller, que estos talleres, las personas participantes de este taller están participando en un grupo de WhatsApp. Ya en un grupo de WhatsApp puede empezar la articulación y la creación de una comunidad. Aquí una comunidad se crea trabajando con personas que piensan como uno, pero también trabajando con personas que piensan diferente a uno, y se crean coaliciones frente a causas en cuestión y se cuestionan sus posiciones de forma colectiva, se generan y se cuestionan reglas, roles y estructuras dentro del sistema en cuestión. Por ejemplo, yo quiero comentarles acá el tema de, por ejemplo, imaginemos un movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQ. Si estas personas trabajan solamente entre ellas mismas, entre miembros de la comunidad, este impacto va a ser limitado, este impacto va a ser solamente limitado a los miembros de la comunidad, pero si, por ejemplo, se invita a las reuniones, eventos, actividades de este movimiento por los derechos de la comunidad LGBT, también a personas, miembros de la comunidad heterosexual, miembros heterosexuales, estas actividades o estas iniciativas van a estar invitando a personas que piensan diferente a ellas, a su iniciativa, y digamos, de una u otra forma, este proceso de articulación con el otro va a permitir enriquecer ese movimiento, va a permitir enriquecer esas discusiones, enriquecer esos cuestionamientos, que va a ser vital para la construcción de comunidad y para que podamos seguir avanzando hacia la construcción de paz en nuestras comunidades y al desmontar sistemas de violencia y discriminación. Una vez que hemos construido una comunidad, hay que seguir organizando, ¿no? ¿Ok? Hay que seguir planeando acciones, actividades como estas. Vamos a tener que liderar acciones, vamos a tener que hacer acciones de cabildeo, de recolección de fondos, vamos a tener que educar a otros. Por ejemplo, aquí quiero citar el caso, por ejemplo, de la Asociación Civil Convite, que para realizar este programa de formación, estos espacios de paz, ha
de una u otra forma han tenido que organizarse, han tenido que planear sus acciones, han tenido que realizar actividades de articulación con otras organizaciones y actualmente se está llevando a cabo un proceso de educación que está impactando en jóvenes de distintas partes del país y de Caracas específicamente. Entonces, fíjense cómo se pasa a una construcción de comunidad también a una articulación más organizada que permite liderar acciones concretas y que van de una u otra forma destinadas a un siguiente punto de este ciclo de liberación, que vendría siendo la creación del cambio. Y en esta creación del cambio podemos encontrar la transformación de las instituciones y la creación de una nueva cultura. Se influencian estructuras, definiciones y reglas, por ejemplo, que quiero comentarles, porque el cambio como tal, el cambio en nuestras organizaciones, en nuestro país, en nuestros sistemas de violencia, pasa por influir los procesos de toma de decisiones, pasa por influir las normas que rigen ciertos procesos, y estas normas pueden ser formales o informales, ¿no? Las reglas pueden también estar fundamentadas en la cultura y las tradiciones dentro de nuestras comunidades. Por ejemplo, una norma puede ser en nuestra comunidad que en diciembre se come hallaca. Entonces, no sé, de pronto identificamos que hay una situación irregular con las hallacas, estoy poniendo ejemplos, y es una norma que no está, no es una ley, no es una ley que tengamos que comer hallacas en diciembre, pero tradicionalmente comemos hallacas en diciembre, como venezolanos. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones sobre esta tradición que se sigue repitiendo de generación en generación? Lograr influir en estas personas que toman estas decisiones, que generalmente pueden ser las comunidades, las personas con mayor experiencia dentro de las comunidades, las personas que valoran la sabiduría de las comunidades, y la sabiduría gastronómica de las comunidades y del país en cuestión, las familias también, las abuelas. Si se logra influir sobre las tomadoras de decisiones en estos contextos, se puede también influir en la transformación de esas instituciones, en la transformación de esas reglas, normas que rigen de una u otra forma esos sistemas desiguales, esos sistemas que promuevan la discriminación, esos sistemas que promuevan la violencia. Ahora, una vez que se crea el cambio, es muy importante que ese cambio trabajemos por mantenerlo, porque si no se mantiene ese cambio, sin plazo en un plan de mantenimiento del cambio, de sostenibilidad de ese cambio, puede que ese cambio que originalmente generamos se torne otra vez, se derrumbe este ciclo de liberación y volvamos a un ciclo de violencia en cuestión y otra vez a perpetuación de violencia. Es importante entonces que una vez generemos cambio, trabajemos por mantenerlo. Y este mantenimiento se da sobre todo por la integración, por la expansión por esparcir esperanza e inspiración. Yo creo que esto es muy importante, porque actualmente en el país estamos viviendo en un contexto en el que pareciera que reina la desesperanza, y cuando trabajamos por temas de cambio, cuando trabajamos por temas de transformación social, tenemos que mantener viva nuestra esperanza, pero también esparcir esperanza en otros y esparcir inspiración de que ese cambio por el cual se está trabajando es un cambio posible, es realizable, porque si no, nadie se va a ver motivado a participar en un cambio que es imposible. Entonces, de una u otra forma, hay que mantener viva la esperanza, mantener viva la inspiración de que ese cambio por el que estamos trabajando es posible, es realizable y es sostenible. Además, como personas y como líderes, tenemos que vivir nuestros sueños, tenemos que cuidar de nosotros y de otros, y esto es importante porque cuando nos involucramos en el trabajo social, cuando nos involucramos en el trabajo de transformación, de generación de cambio, vamos a estar al 100% para las comunidades, vamos a estar al 100% para el trabajo, y muy importante que también estemos al 100% para nosotros mismos también, porque si nosotros no estamos bien, ninguna acción que nosotros llevemos a cabo, ninguna acción que nosotros lideremos va a estar bien en cuestión. No podemos dar lo que no tenemos. Primero bien nosotros y asegurar nuestra salud y nuestro bienestar, y luego un siguiente paso, entonces velar por la salud y bienestar de otros, para seguir trabajando en conjunto por la transformación social de nuestro país y de nuestras comunidades. Y sobre todo un último
asunto con respecto al tema del mantenimiento y la sostenibilidad de estos cambios, viene siendo asociado a al ejemplo, a liderar con el ejemplo. Yo creo mucho en liderar con el ejemplo. Creo que eso genera autenticidad e integridad en el liderazgo y genera confianza frente a las comunidades, frente a las que sirves, también a los aliados, a las redes de organizaciones. Y ser un ejemplo como líder en tu comunidad de autenticidad, de integridad y plenitud es muy importante para inspirar esa esperanza y ese cambio en las comunidades y sobre todo generar la confianza con tus seguidores, con los seguidores del movimiento, de la causa, que hacen posible que que ese cambio sea realizable. Y bueno, eso todo nos va a llevar de una u otra forma a generar un cambio sistémico en las estructuras, suposiciones, reglas, roles, y etcétera. Es un cambio sistémico que pasa por cambiar no solamente los elementos visibles de la violencia, de las identidades, sino también y enfocado específicamente en un cambio sistémico fundamentado en las raíces, en las causas invisibles o en los elementos invisibles de la violencia, en esos elementos que no están a simple vista, pero que son los que sustentan todo nuestro sistema violento y discriminatorio. Entonces, nada, por acá termino la presentación, este espacio para preguntas y respuestas, si desean participar y bueno, que aclaremos cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias. France, Francelia. Ajá, para la grabación, please. Y asegúrate de que se quede grabada. Por favor.